En el nombre de Jesús, oh Padre, gracias por tu presencia. Y a su nombre, dilo conmigo, estoy rodeado de su presencia. Estoy rodeado de su presencia. Amén. Bueno, iglesia, primeramente darle las gracias por esta tarde al Señor y darle también la bienvenida a las personas que vienen por primera vez. Así que pueden sentarse, ponerse cómodos. Bueno, no sé si los chicos ya pusieron el título, pero bueno, después se los digo si no. Vamos a empezar enseguida, ¿sí?, con la palabra que Dios ha entregado para su pueblo, primeramente para mi vida. Que el Señor respalde en esta tarde la palabra. Vamos a empezar en Juan 8:34. Y vamos a empezar con la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Acá Jesús, cuando lo recibimos, nos da una completa libertad al recibirlo a Él, ¿verdad? Y dejamos de ser esclavos del pecado. Si ustedes quieren ir viendo cuando recién llegamos al Señor y vamos recibiéndolo y viene ese primer amor hacia nosotros, ¿sí? Yo mientras hacía esta palabra me venía el primer tiempo que yo recibía al Señor y sentía ese nuevo amor del Señor en mí. Y como siempre digo, la palabra siempre es primeramente para el que la predica, ¿sí? Porque el Señor nos quiere llevar, como hablaba los otros días, a un nuevo nivel. Entonces Él necesita ir limpiándonos y libertarnos. Por eso ahí pasamos con Él. Él nos ayuda, ¿no es cierto?, a llegar al propósito de Dios, de lo que tiene Él para nuestras vidas. Tenemos esa libertad que debemos decidir, por eso yo lo pusieron chicos ahí, sí. Por eso debemos saber cómo mantener esa libertad, cómo viviremos, ¿sí?, si eso lo elegimos nosotros, como hijos libres que podemos reflejar la imagen de Cristo en nosotros. Y eso es diariamente, no es de un día para otro, como dice la palabra, nacimiento de nuevo, nacemos de nuevo, pero no es de un día para otro, va día a día, ¿sí?, como se les va enseñando en las prédicas. Entonces es día a día poder reflejar la imagen de Dios en nosotros, de Jesús. Y que dejamos a quién, ahí tenemos un ayudador, que es el Espíritu Santo de Dios que mora dentro de nuestro, y que Él es el que transforma nuestras vidas día a día, ¿sí? Entonces, nosotros ahí tenemos que elegir para qué en Cristo Jesús Él nos va a recordar en todo momento. Por eso vino el Espíritu Santo de Dios que mora dentro nuestro, para dejarnos en un momento que nosotros nos queremos desenfocar de lo que Dios tiene para nosotros. El Espíritu Santo de Dios viene y nos recuerda que no somos más esclavos, que nosotros lo que estamos haciendo en esos momentos, porque nadie está excepto de no pecar, de no hacer, de no caer, pero Él nos advierte, Él nos ayuda, nos dice en ese momento, nos hace ver. Por eso Él vino para morar dentro nuestro y para ayudarnos, porque solo no íbamos a poder. Entonces es una ventaja grande que tenemos. Y cuando le entendemos, lo escuchamos,
¿sí? Somos más que vencedores. Nos tenemos que enfocar en Dios y para poder llegar y vivir en su voluntad. ¿Es fácil? No es fácil entregar nuestra voluntad y que haga Él su voluntad en nosotros. Pero cuando estamos con Él, Él ¿qué hace? Disminuye en nosotros ese deseo de lo que queramos hacer aunque esté mal, ¿sí? De hacer lo que nos plazca. ¿Y qué hace? Aumenta el anhelo de agradar al Señor, ¿sí? En Romanos 8:12 dice: por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán una vida eterna. En el 14 dice: todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque el Espíritu que Dios le ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por lo contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y permite llamar a Dios papá. ¿Se acuerdan la prédica esa que hice yo? Que debemos reconocer que Dios es nuestro Padre. Que siempre decimos, sí, somos hijos, pero no lo reconocemos como Padre a Él. Y ahí vamos a saltar a Gálatas 5:1. Dice: estad firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos a los yugos de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. En el 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. En el 4, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. En el 7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persecución no procede de aquel que nos llama. Un poco de levadura deuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. En el 11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso que se ha quitado el tropiezo de la cruz, ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuiste llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pero si estás siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Pero ahí, ¿qué estaba pasando en ese tiempo? ¿Sí? Voy a tomar un poquito porque iba muy rápido. ¿Qué estaba pasando en Gálatas cuando leímos? Y que después le voy a decir cuál es el versículo que el Señor en sí me dio. Ellos habían vivido bajo la ley, ¿sí? Personas que toda la vida habían vivido bajo la ley, bajo un antiguo pacto, que era la ley de Moisés, ¿sí? Pero que en su momento sí, era buena, sí,
Pero después se reveló, ¿sí?, que la ley que podíamos cumplir, no íbamos a poder primero cumplir, y aparte que vivíamos bajo el yugo de esclavitud. Amén, ¿se va entendiendo? Porque a mí me costó para poder hacer la prédica y poderles explicar a lo que yo había entendido y había leído, ¿sí? Por eso, ¿quién vino? Vino Cristo para hacernos libres, porque no íbamos a poder cumplir con todos esos mandamientos. Entonces, ¿ahí se va entendiendo más o menos? ¿Sí? Pero habían personas, como decíamos recién, que ellos querían la circuncisión otra vez, ¿sí? Y que ellos ya habían creído todo, pero dicen, está todo bien lo de Cristo, pero tendrían que seguir con la circuncisión. ¿Sí? Después ustedes léanlo bien y se van a dar cuenta. Querían seguir con esas tradiciones judías. Pero acá Pablo en Gálatas, ¿qué nos está diciendo? Y él aclara en ese pasaje que habían aceptado a Cristo, pero él los exhorta a mantenerse firme en la libertad que Cristo les concedió, sin volver a someterse a la ley de la circuncisión. ¿Sí? Entonces, que era un requisito de los judíos, que ellos querían, que pensaban que con eso se iban a salvar, pero para eso había venido Cristo, y ellos querían las dos cosas, habían creído en Cristo, lo seguían a Cristo, pero querían la circuncisión, ¿sí? Entonces, en Cristo, como les decía Pablo, que ya realmente no importa, sino que lo que importa es la fe, ¿sí?, que obra por amor a Él. Pero estos creyentes originales de Galacia eran una esencia de seguidores de Jesucristo, como les decía recién. Pero ¿qué les estaba queriendo decir? Que se mantengan firmes en la fe y en la libertad que les dio Jesucristo. Entonces, que no vuelvan a seguir ni a ponerse bajo el yugo de esclavitud. No, ellos no entendían, ¿sí?, no, que otra vez se volvían a meter en ese yugo de esclavitud si hacían eso, ¿sí? Era algo que insistían con la circuncisión, que era ellos creían que era esencial para que Dios los acepte, ¿sí? Pero para eso vino, como dijimos, Jesucristo. Entonces, Pablo combate en la carta, ¿sí?, en la carta esta de Gálatas, firmemente, les habló firmemente, que mezclar la circuncisión física con la libertad en Cristo no se puede. ¿Por qué? ¿Por qué no se podía? Porque era rechazar la obra completa de Cristo, volver a la esclavitud de la ley. Y sabemos que la salvación es por gracia, ¿sí? Es por gracia. Pero no podemos volver a lo antiguo, a lo que las dos cosas juntas no iban. Entonces, ahí es por gracia, pero ¿cómo la adquirimos? Fue el sacrificio de Jesús, que Él ya nos liberó. Entonces, ahí tenemos que pensar. Yo no sé si tengo yo calor. Tendrían que abrir por favor un poquito. Pero en el versículo, como les decía, que yo me quería enfocar, vamos a seguir leyendo, es corta la prédica, no es muy larga. Dice Gálatas 5:1, estad firme en la libertad, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ese es el versículo que el Señor en realidad me dio, pero yo tenía que hacer una introducción, ¿no es cierto? Dice que estemos firmes.
comprado en la cruz y que haya hecho ese tremendo sacrificio por vos, por mí, nosotros somos responsables de volvernos a poner como estas personas en Gálatas, ¿sí? Que leímos en Gálatas. Nosotros somos responsables de meternos otra vez en lugares que nos hundieron, de volver a hacer cosas que hacíamos antes, es volvernos a meter al yugo de esclavitud, porque Él ya nos libertó. Hay áreas que hemos entregado, que ya se la hemos entregado. Entonces nos está advirtiendo que no volvamos, y las áreas que todavía no hemos entregado al Señor, que el Señor en este día nos ayude a escudriñar nuestro corazón, porque quizá hay cosas que ni siquiera nosotros nos acordamos. Hay cosas en lo más profundo de nuestro ser que ahí es donde tenemos que pedir al Espíritu Santo que Él trabaje, arrepentirlos y entregarlo, porque Él nos perdona, Él nos liberta. Amén. Pero el apóstol Pablo, ¿qué nos diría? Ojo, cuidado, estén pendientes de las cosas que están dejando entrar a sus vidas. Pequeñas cosas que quizás son como esas zorrillas que no nos damos cuenta, porque de acá que partamos vamos a hacer montones de cosas, vamos a tener que pedirle perdón al Señor y arrepentirnos. Como siempre digo, no estamos con las alitas para irnos ya con el Señor, porque vamos día a día. Hoy quizás estamos bien, mañana quizás caemos, pero el Señor ahí está, nos perdona porque Él es amor. Entonces, esas son las cosas, como digo, que nos estaría diciendo, ojo, ¿sí? Tengan cuidado. Y que también, por amor a otros, necesitamos ir limpiándonos cada día. Y ahí, a ver el otro versículo. Y lo que Dios nos está hablando en este tiempo es que tengamos que mantener esa libertad que ya nos fue dada. Y vivir como libertados, como hijos libres, por eso fue el nombre que el Señor me había dado, ¿sí? Para que no volvamos a caer a ponernos esos yugos. Pero, ¿qué decía ahí en Gálatas 5:16 dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, pero si sos guiado por el Espíritu no estás bajo la ley. Y manifiestos son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, en 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fuerte. Vamos a tener, hermanos, que luchar con todo esto que termino de leer. Porque nadie está limpio ya como para que el Señor, ay, sí. No, es día a día. Las tentaciones van a venir, pero caer en la tentación es pecado. Pero cuando viene la tentación, ahí es donde nosotros tenemos que resistir, porque ¿qué dice? Resistir y el diablo huirá. Vamos a tener todos los días, pero el Señor que nos ayude para que no volvamos al yugo de esclavitud. El Espíritu Santo es el que nos ayuda.
¿Por qué? Porque Él nos va a llevar a la obediencia, a todo lo bueno, a todo lo puro. Y si andamos en dependencia de Dios diariamente, Él nos va a hablar, nos va a decir cuando nos queramos desenfocar o cuando queramos hacer algo que no está bien ante los ojos de Dios, ¿sí? Ahí va a venir esa vocecita del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos va a decir, no perteneces ahí. No te vuelvas a ensuciar. Cristo ya te lavó. Amén. Cristo ya te lavó. Ya te limpió. Pero si llegara a pasar, Él tiene tanto amor que nos arrepentimos y Él nos vuelve a perdonar. La gracia de Él está sobre nosotros. La misericordia de Él está sobre nosotros. Él nos quiere libre, Él nos quiere limpiar, Él nos quiere ayudar. ¿Para qué? Para que no volvamos al yugo de esclavitud. ¿Y qué es lo que Él quiere? Recién vimos todas las obras de la carne que leí. Ahora voy a leer más los frutos del Espíritu: es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos gritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Dios nos está diciendo, anden en el Espíritu, en el nombre de Jesucristo, hermano. Dependan del Espíritu Santo. La total dependencia tiene que ser de Él. Que cada día Él se acreciente más en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él nos hizo más que vencedores. Él ya venció, Él ya pagó por nosotros. Pero si nos mantenemos en Él, su palabra nos va a garantizar la victoria. Y su palabra para nosotros tiene que ser como un espejo. Que podamos ver cómo estamos cada día. ¿Qué tenemos que entregar? ¿Qué hicimos mal para que estemos bien ante sus ojos y agradarle a Él? Y también para que nosotros aliviemos nuestra alma, ¿sí? Y debe ser esa palabra como un espejo. ¿Qué es lo que debemos preguntarle todo? ¿Qué debo cambiar, Señor, hoy? ¿Hice algo mal ayer? Hoy mostrame, porque van a haber cosas ocultas, hermanos, que ni siquiera nos acordamos, está en lo más profundo de nuestro ser. Pero muchas veces el Espíritu Santo te va a traer a memoria para que podamos sanar, no para condenarte, para que podamos sanar y que Él nos ayude a sanar. Para poder ser esos mejores hijos de Dios cada día. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué todas estas palabras que ha venido todo este tiempo? Porque Él nos quiere seguir perfeccionando, nos quiere seguir limpiando, para que seamos esos hijos libres, para que podamos caminar en libertad. Día a día, día a día. Entonces eso es lo que el Señor dio en Gálatas 5:1. Que no volvamos al yugo de esclavitud. Que el Espíritu Santo nos ayude día a día a poder caminar como Él quiere que caminemos. Y que cuando nos salgamos un poquito de sus caminos, Él nos vuelva a traer. Que nos ayude, porque solo no podemos. Como leí yo recién. Sí, solo no íbamos a poder. Por eso el amor de Dios, de haber entregado a su Hijo, y después que quede el Espíritu Santo de Dios en nosotros para podernos ayudar y caminar en esta tierra, y para que cuando estamos desanimados Él nos levante, para cuando estemos mal Él
nos ayude, porque no estamos solos. No estamos solos. Por eso la palabra es la principal y el mensaje realmente, el corazón del mensaje es de Gálatas 5:1. Para no volver, porque Él nos quiere ir limpiando, para que también podamos recibir a las personas, a los que ya pasaron por una iglesia, salieron lastimados, por lo que fuera, y los que no conocen al Señor. Pero el testimonio está en nosotros, para que puedan ellos ver que hay cambios realmente en la vida de una persona. Esto no es para condenar, hermano. Esto es porque Dios nos ama. Esto es porque el Señor nos quiere usar. ¿Y qué pasa si estamos con estos yugos de esclavitud, o con dolor, o estamos deprimidos, o como fuera que estemos? ¿Andamos bien? No. Andamos ahí. ¿Cómo están? Bien, acá. En lucha. Así tenemos una hermana. Acá en la lucha. Todo el día estaba luchando. Entonces no es así. Es día a día. No te digo que vas a tener un problema y vas a, ¿cómo andas? Oh, re bien, sí, acá con un problemón. No es así tampoco. Pero debemos descansar en el Señor, que Él nos va a sacar. Pero ahí está nuestra fe, de que Él nos da oportunidades. Él es un Dios de oportunidades, ¿sí? Porque hay mucha gente fuera de la iglesia y que no vuelven porque la han condenado. Pero Dios es amor. Dios recibe con los brazos abiertos a cada uno de sus hijos, ¿sí? Entonces ahí, o venís a la iglesia y estás mal, estoy mal, listo, estoy mal, punto, Señor, acá estoy, te entrego todo acá en el altar. Porque no todos los días tenemos días buenos, pero Él está con nosotros, Él nos ama, y esta palabra es para corregirnos, ¿sí? Vamos a ponernos de pie, miren, díganme que no fue corta, porque otras veces le digo ya termino y nunca termino. ¿Cómo se ponen de contento, no? Pero era una broma. No, párense. Párense. Ahí el pastor igual va a seguir después con una palabra, pero yo quiero orar, quiero que escuchemos después una adoración y después el pastor va a ministrar y va a orar, ¿sí? Pero cerremos nuestros ojos y entregarle tal cual vinimos al Señor, para que no salgamos de la misma manera, entregarle al Señor y que Él nos ayude realmente a poder que nos escudriñe nuestros corazones. Señor amado, bendito Dios del cielo, Señor, en esta tarde, papá amado, acá un grupo de tus hijos, Señor, tu pueblo, Padre Santo, aquí estamos, papito querido, y te pedimos que cada día nos siga limpiando, Padre Santo, porque creemos en tus promesas, y que cada área de nuestra vida, Padre, tú la escudriñes y nos ayudes, Señor, a limpiarnos, a entregarte, papá amado, y todo lo que quiera venir sobre nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos alerte, papá, para no volver a caer en ese yugo de esclavitud, Padre, como venía tu palabra, Padre Santo. Hay cosas que conozco o desconozco, papá, pero tu Espíritu Santo de Dios es el que nos trae a memoria para que tú nos limpies, Padre, para que tú nos libertes, para que rompas cadenas, papá. Toda cadena en esta tarde se rompe en el nombre bendito y precioso de Jesús. Todo lo que ha querido venir en nuestras vidas para hacernos volver a lo natural, todo lo que el diablo ha querido poner en nuestras vidas para no llegar al propósito de Dios, en esta tarde queda atado y sin efecto en el nombre bendito y precioso de Jesús, porque tú nos traes libertad, Padre Santo. Por eso lo hiciste en esa cruz del Calvario, por mi vida y por tu vida. Él lo hizo, papá. Oh, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por el amor que tú tienes por cada uno de tus hijos.
Padre Santo, porque de tinieblas que nos sacaste, estamos en tu luz. Ayúdanos a mantener esa luz, Padre. Ayúdanos a mantenernos libres, papá. Oh Señor, te damos gracias, Señor. Oh Padre Santo, ayúdanos a caminar como esos hijos libres, Señor. A caminar en libertad cada día, Señor. Porque este es el tiempo que tú estás direccionando a tu iglesia, Padre Santo. Para cuando tú vengas, Señor amado, tú nos ayudes y nos lleves, papá, contigo, papá amado. Para que esa salvación, Señor, la cuidemos cada día, Señor. Pero también, Padre amado, como dice Mateo, mi yugo es fácil y ligera mi carga, Señor. Pero eso es para cuando nos invita como hijos, cuando estamos cansados, agobiados, a seguirle, prometiendo y nos está prometiendo y nos está dando ese descanso aún la circunstancia. Oh Padre Santo, te damos gracias en esta tarde, papá, y en este momento, Señor. Vamos a escuchar una adoración y que tú nos traigas esa memoria, Padre Santo, de que tú nos hagas, nos sanes, Padre, nos libertes y cada área de nuestras vidas, Señor, podamos entregártela a ti. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar. En este momento es un momento de disposición personal. Para que no te desconcentres, cierra tus ojos.